no puedo estar presente, eso, y en general grabamos los encuentros, así que salvo que haya alguna persona que en sí no quiera, bueno, puede ponerle un filtro a su cámara o algo así, o cambiarse el nombre, no sé, lo que quiera, es posible, porque creemos que si hay gente que lo puede leer después, porque no puede estar presente, está bueno, forma parte, ¿sí? Así que bueno, este espacio es un espacio que surgió de ICMUS, pero las personas que lo coordinamos, que pensamos, son de diversos lugares, de diversos territorios. Nahuel Troncoso, que anda por ahí, es quien habitualmente está como a cargo de la parte técnica de estos Buenas, buenas. encuentros, y que soluciona microproblemas de estas cuestiones, ¿no? De lo técnico, del sonido y demás. Y aparte es una hermosísima persona que nos acompaña desde el inicio de este proyecto. Así que bueno, gracias como siempre, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas, Ok, buenas. Muy bien, de 10. ok. Hace ya también unos años nos acompaña Araceli Honorio, que anda por ahí, una gran colega y docente de la UBA que sin que se lo hayamos solicitado desde el principio es la encargada de hacer los bellos resúmenes de cada encuentro que van a ver en el próximo, que va a haber un resumen de este, que seguro Araceli se va a tomar el trabajo de gratificarnos con sus escritos, que siempre son tan elocuentes. Hoy no puede estar Carolina Vesco, que es otra de las personas que integran este equipo, por un problema familiar, pero les manda saludos a todos y a todas. Y este mes este año se integra a nuestra querida Cora Levinson desde Mendoza, se integra a este equipo para ayudarnos a pensar también ideas creativas de continuidad. Así que le damos una bienvenida fuerte, un gran abrazo a Cora. ¿Cómo estás, querida? Bien, yo tengo muchas expectativas, pero me parece que ustedes tienen más expectativas sobre mí, así que eso me asusta. No, no te Vamos asustes, no te asustes. piano Aparte piano. acá nosotros no somos los protagonistas. Yo les doy la bienvenida, pero acá los protagonistas es un equipo de interdisciplinario que aceptó que aceptó con mucha alegría de ser los primeros, ¿no? Los primeros que abren este ciclo, ¿no es cierto? Y para nosotros es súper wow que hayan aceptado esta invitación el equipo de salud integral, atención y tratamiento ESIAT, ¿no? Así que sin perder más tiempo, nuestro encuentro hoy está destinado a que ellos y ellas nos comenten parte de su trabajo en equipo, por qué eligieron el artículo de lectura que eligieron y que nos comenten sus reflexiones y sus inquietudes acerca de este trabajo interdisciplinario que realizan. ¿Hace cuánto que están conformado este equipo? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Eh, yo soy Manuel, soy uno de los musicoterapeutas que formamos parte de CIAT junto con Pía, mi compañera, y el equipo está formado desde más o menos 2017. Empezamos en 2017 a juntarnos, así que ya llevamos ahí un tiempito de recorrido. Un montón, qué bueno. Bueno, para quienes se integran por primera vez al equipo, a este ciclo y para el equipo mismo que participa, les contamos que vamos a estar más o menos hasta las 9:15, es el horario, 1 hora, hora y cuarto,
y que la idea de estos encuentros es que realmente sea participativo, es decir, podemos usar el chat para hacer preguntas, para hacer comentarios, y les pedimos al equipo que dejen espacio a lo largo de todo el encuentro y sobre todísimo hacia el final para que podamos todos participar y compartir ideas y experiencias, ¿sí? Así que bienvenidas, bienvenidos, le damos la apertura entonces al equipo y bueno, pasémosla lindo. Genial, bueno, gracias. Yo ya me presenté, si quieren podemos presentarnos quiénes estamos del equipo y las disciplinas y ahí arrancamos. Como... Bueno, me presento. Ahí va. Dale, Del. Bueno, yo soy Delfina Figueroa y soy coordinadora del área de psicopedagogía. ¿Quién Bueno, sigue? yo soy Agarramos. Romina Ripani, soy psicóloga y coordinadora del área de psicología junto a Sofi Tonelier. Coordinamos las dos el área. Gracias, Romy. Bueno, Sofía, ahí ya me presentó Romy. Bueno, yo soy Dolo Cornejo, coordino el área de terapia ocupacional. Hola, buenas noches. Yo soy Isabel Betty y coordino el área de psicomotricidad, de la cual también forma parte Mauro, que está también conectado. Bueno, creo que estamos, ¿no? Sí, está Vale ahí también. Hola, buenas noches. Yo soy Valeria Rostan, soy fonoaudióloga y soy coordinadora del área de fonoaudiología y comparto este hermoso equipo desde 2018. Bueno, a mí me presentó Manu, pero me presento. También soy licenciada en musicoterapia y junto con Manuel coordinamos el área de musicoterapia de SIAD. Y hay varios musicoterapeutas del equipo conectados acá. Lo que pasa es que hoy somos 34 profesionales trabajando en el SIAD. Sí, un montón. Entonces, bueno, varios del equipo están hoy acá con nosotros. Así que, bueno, vamos, habíamos preparado como un power para ir Perdón, está ordenando un conectada la poquito. doctora también, que está sin camarita, Sí, pero... Claro. porque también, bueno, ahora contamos un poco cómo se conforma, es la pediatra del equipo, que es Cristel, que está conectada, pero bueno, estaba ahí con algunos temitas, estaba más escuchando, así que, pero está también. Teníamos aquí armado este Power que, bueno, voy a compartir ahora como para ordenar un poquito, pero como dijo Patri, la idea es que vayamos intercambiando. Así que ahí lo comparto y lo pongo a modo de presentación. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, y agarro yo primero esta primera parte ahí rompiendo un poco el hielo, como para presentar un poquito qué es SIAD, contar cómo nos conformamos, un poco cómo surge también, para también a partir de eso enlazar con qué es lo que nos interpela, lo que nos interpeló también de este texto que elegimos compartir, ¿sí? Entonces, bueno, SIAD ahí como ya lo dijimos es un equipo interdisciplinario de atención clínica. Estamos en 2017, actualmente contamos con terapia ocupacional, con psicomotricidad, con psicología, musicoterapia, psicopedagogía, tenemos pediatría y también estamos sumando neurología, digamos, hay un médico. Y fono. Y fonoaudiología también. Algunos arrancamos desde el principio y otras se fueron sumando después a medida que fue también creciendo el equipo. En relación a la población que atendemos, una población infanto-juveniles, es como la clínica del equipo. Es una población, digamos, heterogénea en el sentido de edades y de que no es un equipo que está especializado solamente en trabajar con determinado trastorno, sino que llegan llegan niños y niñas con algunos con diagnósticos, otros sin, en general trastornos del espectro autista o de déficit de atención, otras, digamos, muchas derivaciones también de sugerencias del colegio porque aparecen algunos problemas de conducta.
Así que, bueno, un poco es ahí, esa es la heterogeneidad de lo que vemos, brevemente. Bueno, como para ir entrando también en el texto, pensando un poquito de cómo surge SEAT allá por 2017, éramos este grupo de profesionales con distintos recorridos también, pero que compartíamos estos como puntos que nos llevan un poco también a juntarnos. Uno tenía que ver con apostar a la interdisciplina versus pongo ahí esta soledad de la atención particular en consultorio, algo de ir hacia los otros, rompiendo esa idea del consultorio y de estar ahí, bueno, que era una idea que también estaba en ese momento. Un poco también en esto de centralizar el abordaje interdisciplinario, algo que veíamos y vemos es esto de que muchos niños y niñas que requieren de un equipo terapéutico tienen sus distintas disciplinas por separado, en diferentes equipos con diferentes profesionales, entonces pensábamos en por ahí centralizar esto en un solo lugar, en donde se pueda tener un intercambio y una mirada integral, que es un poco como surge el nombre y hacia ahí vamos. Y por último, esto de habilitar la introducción de lo singular en el diseño de estos abordajes, ¿no? Que tenía que ver con, y tiene que ver con, corrernos un poco de esta forma habitual con la que llegan, en la cual se diagnostica de determinado trastorno y aparece una serie de batería de terapias que, bueno, veíamos que muchas veces son indicadas a modo algorítmico también, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge el nombre, de ahí aparece esta idea y esta idea de la mirada integral también, que era algo que compartíamos, ¿no? Que es un poco ahí introduciendo algo de lo que habla el texto y de lo que ahí nos lleva bueno, a reflexionar en esta construcción, digamos, ¿no? Esta mirada integral que llevábamos, que teníamos en ese momento, y a partir de eso pensar la interdisciplina también. Entonces, lo primero que se nos ocurría es esto de digamos, a lo que nos rompe un poco este texto, que cuestiona un poco y empieza a abrir esto de la mirada integral como algo totalizador, pensar una interdisciplina más situada, basada en la singularidad de cada caso, y no solo en eso, sino también en la singularidad del proceso de construcción de equipo que nos atravesó en todo este tiempo también, ¿no? En donde también estaba esto de poder pasar de una sumatoria de profesionales representando el discurso de la disciplina, y pongo él en mayúscula, de una disciplina, a un equipo realmente en el cual cada uno de nosotros, o sea, adquiere este conocimiento de las otras disciplinas y a su vez cómo ese otro la singulariza en su práctica, en su forma de verla, en su forma de entenderla, ¿no? Entonces, bueno, como este primer punto, tomando algo de lo que dice el texto, empezar a pensar esta mirada integral en relación a, el texto toma esto de pensar que lo integral muchas veces tiene que ver con una acepción de la interdisciplina, en la cual hay un movimiento en la cual se busca construir una mirada totalizadora, digamos, de omnivoyer, ahí, en relación al paciente, buscando de alguna manera, digamos, no ver este punto ciego que tiene cada disciplina y operando ahí cierta igualación conceptual en la búsqueda de un lenguaje común, digamos, ¿no? Que borra las diferencias. Esta es un poco la tesis y lo que viene a cuestionar el texto en relación a esto de la mirada integral. Y ahí empezamos, bueno, como a pensar qué es la mirada integral para nosotros, ¿no? Y tomamos estas dos vías de interdisciplina a partir de esto. Una que tiene que ver en relación a la interdisciplina sostenida en la diferencia y no en la igualación, digamos, o este es un poco el camino que empezamos a recorrer o a pensar también, y no en esta igualación conceptual o en esta búsqueda de borramiento, de totalización, ¿no? De eso. Ahí el texto toma algo que de alguna manera dice que en relación a lo que tiene que ver con cómo cada disciplina va construyendo sus saberes. Y en esta construcción de objeto y de método, cómo las disciplinas van construyendo un campo de acción y construyendo, a la vez que se delimita ese campo de acción, queda un punto ciego, digamos, ¿no?
Y en este punto pensábamos también que este punto ciego que nos pasaba a nosotros, si bien es, digamos, cómo una disciplina construye el conocimiento, aquí entraba también la variable de cómo esa construcción opera desde la praxis, digamos, ¿no? La puesta ahí en juego en el territorio de la práctica clínica, en donde muchas veces esta construcción del objeto y de los límites de cada disciplina no es la misma en un caso que el otro, que en otro, digamos, ¿no? Y eso me parecía súper interesante de pensar también. Entonces, volviendo a esto de la integralidad, preguntaba, y ahí habilito también la pregunta, nos preguntábamos, ¿no? ¿Esto significa no tener una mirada integral? Integral siempre es equivalente a totalizar en relación a lo que dice el equipo, y ahí abro un poco y también pregunto, no sé qué opina ahí el resto con estos interrogantes, dejando una pausita. Sí, pensaba en esto perdón, en esto de integrar, que bueno, que uno cuando integra cree que tiende a igualar, ¿no? Y me parece que la integralidad acá se da más desde un espacio de comunicación, no tanto desde, bueno, vemos al sujeto completo, porque siempre hay un punto ciego en todas las disciplinas. Entonces, todo lo ideal es como que en la práctica va cayendo de alguna manera, ¿no? Y nos permite hacernos preguntas. Por eso después armamos como un dispositivo de admisión que es súper interesante porque tiene que ver con esto, con las guiadas. Ahí si querés, Dolo. Sí, sí, gracias, Romy. Justo buenísimo lo que decís porque me das el pie. Quiero sumar esto también, esto de el desafío de buscar un texto, ¿no? Y poder leerlo como equipo nos fue súper rico, porque también nos puso del lado de decir, bueno, a ver, ¿cómo venimos nosotros trabajando y cómo nos apoyamos en el texto, ¿no? Y cómo el texto en muchos puntos nos representa, hablando de esto que sigo el hilo que decía Manu de la mirada integral. Por ejemplo, nuestro dispositivo de admisión en ESIAD fue además construyéndose a lo largo de los años y hasta el día de hoy siempre está en construcción porque también nosotros vamos cambiando esa mirada o modificándola, ¿no? Y además porque también depende del sujeto, ¿no? que vamos a admitir muchísimas veces. Y nosotros lo que hacemos primero, como para que sepan un poco cómo trabajamos, es cuando viene el contacto de un padre, nosotros trabajamos con niños y adolescentes, se acerca un padre o un tutor, nosotros realizamos primero una entrevista de admisión. Esta entrevista de admisión es una entrevista que nosotros armamos entre todos los representantes de cada una de las áreas de SIAD, donde primero recabamos información del niño, desde el embarazo, digamos, hasta el día de hoy, y después hacemos preguntas más puntuales correspondientes a cada una de las áreas que trabajamos en ESIAD. Esta entrevista nos permite tener un pantallazo mucho más integral de la persona que viene a buscar estos espacios de tratamiento en ESIAD y poder ver como un primer pantallazo a ver qué respuestas podemos dar, ¿no? Y si podemos dar respuestas desde ESIAD, porque eso también es importante en una primera instancia. Después lo que realizamos son valoraciones o evaluaciones desde cada una de las áreas donde viene el niño. Generalmente las hacemos en díada para que obviamente no tenga que venir tantos días a ser evaluado. Y estos espacios en díadas también son súper ricos. Intentamos que sean diadas que además se complementen en muchos casos. Y una vez de realizadas esas evaluaciones, confeccionamos un informe de admisión que le llamamos, donde ponemos lo observado a nivel general y después lo observado por cada terapeuta de cada una de las áreas. Y recomendamos qué terapias estaría buena que el niño pueda acceder, qué terapias recomendamos brindar y los objetivos que planteamos para ese niño, acordes a ese niño.
Como les decía, todo este proceso, este dispositivo de admisión fue en construcción y de hecho hasta el día de hoy y hasta el mismo texto nos llevó también a decir, podríamos modificar algunas cosas, como complementarnos un poco más. Creo que a lo largo de los años también fuimos aprendiendo. Primero lo principal fue conocer de las distintas disciplinas, que eso también fue algo muy importante, conocer cómo trabajan y cuál es la mirada de cada una de las disciplinas. Y cómo se pueden complementar con la mirada mía, por ejemplo. Bueno, eso, no sé si alguien quiere sumar algo más. No, yo pensaba también, perdón, dale. No, que esto de lo interesante de cómo nos interpelaba el texto también en esto, ¿no? De la interdisciplina, de cómo nosotros fuimos haciendo todo este proceso de admisión y cómo nos pensábamos, digo, tal cual como dice ahí en el texto, hoy uno dice interdisciplina y ya suena bien, ¿no? Como, uy, qué lindo, un equipo interdisciplinario, tienen todo, ¿no? Y en la praxis, bueno, realmente ¿qué implica, ¿no? La interdisciplina, estar todos en el mismo lugar y abordar al paciente y tener una reunión de vez en cuando, ¿no? Y decir que trabajamos en interdisciplina. Bueno, ¿qué es la interdisciplina realmente, no? Y cómo la pensamos nosotros como equipo. Porque también, algo muy interesante que dice el texto es la interdisciplina se construye en el hacer clínico de ese equipo, ¿no? Y se empieza, digamos, a formar en nosotros. Entonces, ir y venir, ¿no? De la teoría a la práctica y reformularnos y repensarnos. Nosotros una vez que hacemos todo este proceso de admisión, como decía Dolo, es singular de cada paciente que llega, ¿no? No es que pensamos, bueno, todos van a necesitar todas las terapias, sino que pensamos, bueno, realmente de lo que nosotros escuchamos, ¿qué consideramos que este paciente va a necesitar? Y en base a eso ya derivamos a hacer este proceso donde se conoce pacientes de diferentes áreas y a partir de ahí se sigue evaluando, ¿no? Porque por ahí lo conocemos y decimos, bueno, este paciente no es para musicoterapia, este paciente necesita hacer TO y psicomotricidad y fonoaudiología, por ejemplo, ¿no? Y un poco tomando el texto, cuando configuramos el tratamiento, esto fue muy interesante porque nosotros lo pensamos, ¿no? Desde este lugar, ¿no? La pregunta, el problema como motor, ¿no? De la cura, me hago preguntas, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo estoy trabajando? Y pensando en esto, ¿no? Bueno, llega el paciente y pienso, este problema en el desarrollo infantil, ¿no? Está pensado. Primero, ¿qué déficit produce en este niño? ¿No? ¿Cuáles son los signos observables de esto? ¿Hay una posible agrupación en un síndrome? Ya llega con un diagnóstico a nosotros, ¿no? ¿Cómo lo leemos nosotros a eso? Los síntomas singulares que se expresan, ¿no? Porque muchas veces es como que se da por sentado y llegan a los equipos y dicen, bueno, este paciente tiene síndrome de Down, sí o sí, seguramente va a necesitar esta y esta terapia. No, ¿cómo se expresa en ese paciente ese síndrome? ¿Qué pasa con su vínculo familiar? ¿Qué pasa con su escuela? ¿Qué pasa con su crianza? ¿No? Todo esto que a nosotros nos aporta la información clave para ir pensando. Y entendiendo que esto lo repensamos todo el tiempo, ¿no? No es que el tratamiento es cerrado. Muchas veces nosotros empezamos con un paciente y al año decimos, bueno, este tratamiento se agotó, hay que cambiar, o necesitamos sumar otro, ¿no? Un poco, ya me voy al final, pero cuando aparece, ¿no? Esto de la interconsulta, la pregunta, ¿no? Cuando mi disciplina ya no responde, ¿no? Y yo me sigo haciendo preguntas y hay otra disciplina que puede responder esto, ¿no? Y es muy rico cuando esto sucede. No sé si algunos de los que estamos acá también trabajan en interdisciplina, si pertenecen a un equipo, qué piensan de esto, quieren contarnos a alguien. O sea, ¿hay alguna resonancia con esto que venimos diciendo? Buenas, buenas. Sí, yo puedo por lo menos decir desde el hospital en el cual trabajo que es real, la interdisciplina se construye, ¿no? No es que por trabajar en conjunto con un terapista ocupacional, con un neuropsicólogo o con quien se trabaje, no estás haciendo la interdisciplina y es interesante, nada, escuchar también un equipo que se ve que está como muy trabajado desde hace muchos años. A mí me parece muy bueno. Y un poco el título, ¿no? Digo, lo imposible y lo posible en interdisciplina. Bueno, ¿qué? ¿No? ¿Cómo lo llevamos a cabo?
Sí, yo quería sumar, perdón, alguien quería hablar. Está bien, a mí me gustó, yo trabajo en interdisciplina. Aunque hago consultorio, trabajamos en interdisciplina. Pero me gustó esto de también el proceso de los equipos, ¿no? No solamente esta flexibilidad y los cambios en los tratamientos con los pacientes, sino lo que va ocurriendo en el equipo, ¿no? Estos procesos que van ocurriendo de cambios y de modificaciones, y las miradas también son diferentes porque va creciendo ese equipo. Y esto también forma una perspectiva diferente al abordaje de los pacientes. Gracias. Sí, tomando un poco esto que vos decías y retomando algo que dejó ahí Manu y las chicas cuando nosotros empezamos con esta idea, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo posible en la interdisciplina? Y nosotros como equipo, ¿qué mirada y queremos dar, ¿no? Porque también fue como ponernos en común acuerdo de, bueno, ¿cuál es nuestra mirada del sujeto? Cada uno desde su disciplina, cómo lo aborda, cómo lo mira, cómo lo trabaja. Y después también esto que vos nombrabas de cuando el equipo fue creciendo, no solo los socios y las áreas que fueron generándose, sino que después se fue sumando nueva gente, nuevas áreas. Nosotros pensamos, bueno, ¿por qué sería importante sumar psicomotricidad? ¿Por qué sería importante tener contacto con un neurólogo? También los desafíos que eso implica, ¿no? Porque cuando somos cada vez más personas, cada vez es más información y más gente y más perfiles, ¿no? Que están trabajando y mirando. Entonces, eso es un desafío constante. Creo que algo también que nos caracteriza es esto de poder ir siempre hacia la comunicación, ¿no? Somos de los grupos de WhatsApp eternos con todo el mundo, pero más allá de eso, de poder apostar a los encuentros, ¿no? A que no sea solo el encuentro a fin de año, a ver cómo cada uno trabajó, ¿no? Sino que la comunicación fluya, porque de esa forma nosotros podemos pensar al sujeto desde otro lugar, ¿no? Y poder estar intercambiando en esto, en los objetivos, en qué cosa pasó en el cole, por ejemplo, o con su maestra integradora o con la casa, ¿no? Que todos los profesionales tengan esa información porque sabemos que el sujeto está inmerso en ese contexto y que la información es importante, ¿no? Bueno. Y otra sumo cosa, también, perdón, Delphi, quería perdón. sumar Dale. una cosa más del desafío, que fue cuando nosotros desde el inicio, como los fundadores, una de las áreas es pediatría, y realmente para nosotros es algo que nos ayuda un montón, es una mirada médica que, bueno, que también es un desafío constante de cómo nos incluimos, ¿no? Y cómo compartimos lenguajes diferentes, pero en base a un mismo sujeto, en pos de eso, ¿no? De apostar a que esto sume, pero digo, esto de los desafíos son constantes y bueno, la importancia de esto, de seguir como escuchándonos y evaluándonos nosotros mismos. Sí, Isa. Sí. No, quería sumar esto que traías vos, Constanza, que me parece interesante en relación con el propio cambio del equipo también, que tiene que ver también un poco, digo, con entender también los límites de uno y las posibilidades como terapeuta en relación con con lo que uno va aprendiendo de ese paciente, con lo que uno va aprendiendo en interdisciplina. Y un poco lo relaciono con esto que hablábamos con el equipo de lo no estandarizado, ¿no? Digo, de la importancia de poder pensarnos flexibles y pensar también al paciente desde la singularidad, ¿no? Y digo, relaciono como estas dos cosas, o sea, el proceso de cambio de uno como equipo, como terapeuta, y también del propio paciente, digo, que va cambiando, se va moviendo, ¿no? Y por ahí, un poco el espíritu también es este, ¿no? De ver la singularidad en el momento en que lo estoy mirando, ¿no? Hablábamos de estas admisiones, este proceso de admisión, en donde nosotros decimos, bueno, en este momento creemos que es importante esta terapia, pero no lo cerramos ahí, ¿no? Porque entendemos que este sujeto, este niño, este adolescente, va a ir atravesando, digamos, procesos personales y particulares, y dejamos abierta siempre la posibilidad de una segunda mirada, una reevaluación en algún área si lo creemos, ¿no? Necesario.
entendiendo eso, la necesidad, la demanda del paciente, de la familia, ¿no? Y confiando también que esto es súper rico, me parece, en la mirada de los profesionales con respecto a las otras disciplinas, ¿no? Porque pasa un montón esto ahora, que para mí es lo más rico del trabajo en equipo, de escuchar y decir, este paciente, no lo puedes mirar, ¿no? Míralo de psicomotricidad, fíjate qué opinas, ¿no? Digo, con esa humildad también de trabajar y decir, bueno, hasta acá llega mi límite y yo creo que otra disciplina puede aportarle otra cosa más. Así que me gustó esto que trajiste, que nada, del cambio, ¿no? De pensar en las personas también en un proceso de cambio y el equipo también. Eso, Delphi, para sumar. Sí, quería agregar también, hablando de esto, Isa, que decís de los desafíos y de la singularidad, que es algo como que también me parece que diferencia de otro tipo de equipos, que capaz está todo más estandarizado. Pensaba que difícil ir en contra de esto en un contexto donde se tiende como a igualar, que las obras sociales también no te autorizan, o hay terapias que desconocen, entonces uno tiene que estar justificando por qué, o los colegios. Entonces digo, como qué difícil en este contexto estar apostando una singularidad que a veces nos encontramos con un montón de obstáculos también ahí. Pero bueno, siempre con esa mirada, pero puede pasar que no podamos, o que la obra social, nosotros pensamos que necesita esta terapia y la obra social nos dice, no, esa terapia no se autoriza. Entonces, bueno, eso es como lo real en la práctica, de lo que uno tiene de ideal, lo que pasa realmente. Y después puedo seguir con el tema de Perdón, esto Cora, que tú... ¿quería hacer Sí. algún comentario? Perdón. Estoy sin ver yo. Sí, porque creo que has dado con un tema que es álgido, sobre todo en estos momentos, ¿no? ¿Cómo lo resuelven? Porque, bueno, yo trabajo hace muchísimos años en una institución, porque no me quise cambiar de institución, aquí en Mendoza, y a las obras sociales se le venden paquetes, o sea, grupos de horas de terapia para determinados, para cada crío, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo resuelven ustedes esa situación? O sea, ¿facturan directamente a la obra social por cada terapia? ¿Le venden también un paquete terapéutico, es Mira, decir, tantas horas por mes, etcétera? Me gustaría que lo aclares, porque creo que nos servirá, ¿no? También bajar un poco a la tierra y, y ver dónde estamos. ¿Está? nosotros hoy actualmente, digamos, facturamos cada terapia, ¿no? A la obra social directamente, pero la realidad es que este fue un camino que fuimos construyendo. Y inicialmente, cuando nosotros empezamos, había obras sociales que, por ejemplo, decían, bueno, no, musicoterapia no apruebo. Entonces nosotros maniobrábamos y decíamos, bueno, entonces vamos a poner horas de psicología y con esas horas vamos a poder brindar musicoterapia, ¿no? Como al principio en eso también de armarse, de decir, bueno, ¿cómo lo vamos construyendo? ¿Cómo vamos haciendo, Sí, y no? sumo, perdón, Pía, pero sumo como, ¿Sí? está buenísima la pregunta porque nos costó un montón y nos cuesta al día de hoy, obviamente, porque además ahí el compañerismo y el equipo real también, porque debería facturar la psicóloga por los musicoterapeutas, lo mismo Teo, ¿no? Digo, hasta eso tuvimos también que ir trabajando nosotros como equipo, ¿sí? Y viendo hasta las cuestiones administrativas mínimas, es como que uno también de golpe te recibís de economista también, trabajando en esta situación que al día de hoy nos pasa, y este año nos está pasando un montón. Entonces esto, porque también uno quiere ofrecerle a los padres orientación a padres que hoy en día es tan necesario, tan necesario. Entonces tenemos que ver cómo los pasamos. Es como que tratamos de hacer todo un baile para lograr la aprobación de la obra social. Siempre es el objetivo principal, ¿no? Que la obra social le cubra el 100%. Sí, Y de alguna manera lo buscamos. en la actualidad lo peleamos y cada profesional factura su terapia, ¿no? Realmente hemos hecho notas a las obras sociales cuando alguna de las terapias no aprueban y logramos que se aprueben, manteniendo también en los años, ¿no? La justificación de por qué la necesita.
la realidad es que también tener el equipo médico con nosotros en muchos sentidos también nos ayuda, ¿no? Porque es el neurólogo de nuestro equipo, la pediatra de nuestro equipo quien hace la derivación. Sí nos ha pasado que nosotros hacemos todo el proceso de admisión y llega la familia al neurólogo de cabecera y le dice, no, pero ¿por qué te dijeron que haga psicomotricidad? Para mí, yo no lo recomiendo. Entonces también ahí es entrar, ¿no? En esa dicotomía y decir, bueno, mirá, nosotros desde nuestra mirada profesional conocimos al paciente y pensamos que hoy lo más beneficioso es esto, ¿no? Ir contra esa mirada también más hegemónica que impone, ¿no? Donde está instalada la transferencia hacia ese médico Sí, eso, desde claro, un eso, lugar. esto iba a decir, como que ahí también cambia, es la lectura de dónde está depositada esa transferencia en esta familia también, si realmente ahí la palabra del neurólogo es esa palabra, cómo discutirla, cómo no, cómo maniobrar, digamos, sería la palabra. Pero en Claro, base ahí iba a puntual a enlazar la un poco con pregunta, eso. perdón, no sé si te respondimos por ahí. Pero eso, hoy estamos, digamos, cada disciplina factura, hablamos con las obras sociales y, bueno, hoy por suerte lo logramos. Sí, enlazado con esto de ver el caso por caso y pensar, bueno, ¿qué transferencia tiene esta familia que llega? Tiene mucha transferencia con el neurólogo y ahí decimos, bueno, arranquemos por ahí, o capaz tienen mucha transferencia con lo que nosotros le decimos, entonces ellos van a pelear a la obra social y piden por otra, piden, no, me recomendaron, por favor, te pido, y bueno, y eso a veces se logra y a veces no. Patricia, dale. No, lo que pensaba que me parece súper valioso e interesante es que acá ustedes están como trayendo un trabajo de gestión, ¿no? Algo que por lo cual venimos bogando hace muchos años para que también esté dentro de las universidades, ¿no? O sea, lo que sería el trabajo de gestión profesional, de gestión administrativa, y que habitualmente eso no se pone porque es evidentemente un trabajo político, ¿no? Y acá quisiera como mencionar algo de esto, ¿no? De un posicionamiento y de una lucha política dentro de los equipos y dentro de las prestaciones y que implica una interpelación permanente a los lugares de poder, ¿no? Como decía recién, digamos, de ciertos estereotipos de poder y hegemónicos, ¿no? De quién tiene la verdad acerca de lo que necesita una familia o lo que necesita un consultante. Entonces, nada, esto, quería resaltar, quería poner esta palabra, ¿no? Como que las cartas, la lucha, la voz alzada, el trabajo en conjunto, colectivo, en equipo, es un trabajo de gestión y esto es política y que los profesionales nos tenemos que animar a hacer ese trabajo dentro de los equipos, ¿no? Y de que nuestra voz se escuche en ese sentido, ¿no? No, esto, me encanta lo que están contando. Gracias. Yo quería agregar muchas veces esto se juega, esto de los discursos hegemónicos, ¿no? Cómo circulan esos discursos también al interior y hacia el exterior del equipo, porque fuimos construyendo esta forma de posicionarnos nosotros también, pero muchas veces nos pasa también, que nos ha pasado con colegios, en donde colegios sugieren cierta consulta a padres, nosotros vemos que por ahí aparece en este proceso de admisión algo de la posibilidad, tal cual, porque muchas veces los niños también vienen con muchos discursos que los etiquetan y los posicionan en un lugar. Vemos la posibilidad desde, pongo el ejemplo, musicoterapia, digamos, y muchas veces hemos recibido llamados del gabinete diciendo, pero ¿por qué musicoterapia y no psicología infantil? ¿Pero por qué? Con cierto, digamos, enojo. Entonces ahí uno se ve constantemente, esto que decían, compelido, digamos, a justificar todo el tiempo, a tener que, bueno, que dar peso también a ese posicionamiento, ¿no? Sí, y el mismo apoyo del equipo, ¿no? Porque digo, la psicóloga de nuestro equipo está de acuerdo con que este paciente haga musicoterapia, no solo los musicoterapeutas del equipo. La terapista ocupacional está de acuerdo, ¿no? Como esto de, digo, nosotros estamos mirando al paciente desde las distintas disciplinas, sin ser una mirada totalizadora, entendiendo, ¿no? Que siempre está ese punto ciego,
pero desde todas estas miradas, hoy podemos sostener estas intervenciones, ¿no? Y como la fuerza que da el equipo también en ese sentido, ¿no? Plantarse frente al colegio y fundamental. Y la verdad es que los resultados, ¿no? Porque digo, uno donde ve, y podemos hablar de resultados, ¿no? En los cambios, ¿no? De los procesos en cada paciente, y los mismos colegios después, la verdad es que está mejor, ¿no? Sí, sí, Bueno, vuelve otra mirada. siempre. Esto de los efectos, que el texto habla un poco también, ¿no? De cómo determinado posicionamiento o forma de comprender el trabajo interdisciplinario va a tener sus efectos y sus correlatos en la clínica y en las intervenciones y en los cambios que se puedan lograr o no, digamos, ¿no? Y en la posibilidad de leerlos también, de hacer esa lectura. Sí, yo iba a sumar como para mí el trabajo disciplinario es un proceso continuo, constante, que esto el texto también lo dice mucho, y un aprendizaje siempre de las otras disciplinas. Nosotros en su momento, sobre todo en los comienzos, hacíamos muchos ateneos de cada una de las disciplinas, que eso nos servía para conocer, ¿no? En qué consistía, cómo abordaba a un paciente la musicoterapia, psicomotricidad, TO, ¿no? Es todo un camino recorrido que como profesionales también nos da muchísima tranquilidad a la hora de tener que defender, porque a veces nos encontramos con esto, de tener que defender por qué consideramos que un niño debe recibir tal y tal terapia, ¿no? Entonces creo que este proceso de aprendizaje constante para nosotros es súper rico, que es algo que el texto también nos llevó a juntarnos, a hablarlo, ¿no? Y todo esto nos parece súper rico y algo en constante construcción. Creo que hay dos cosas importantes. Por un lado, ese entramado que han logrado de que no prima un liderazgo hegemónico, como decía Manuel, de que el médico o el neurólogo es el que tiene el poder, sino que ese poder correrse y tener la humildad de poder ver al paciente, al sujeto, lo que necesita. Y entonces lo que prima en la estrategia, en el abordaje, es el sujeto, no son las terapias, sino que tener esa humildad como profesional de correrse de ese lugar y tener una mirada hacia el otro desde un lugar justamente integral y muy abierto a ver qué necesita ese sujeto. Y desde ahí poder leer y discriminar qué terapia va a ser la adecuada. Porque no hay un líder, sino que todos están como entramados y armónicos en eso, y a la vez mirando al sujeto, poniendo al sujeto en primer lugar. Yo quería agregar Y rápidamente algo que me... Ay, perdón. No, dale, pensé que habías terminado. No, yo iba a decir algo que lo decía Constanza, en que también fuimos como a medida de esto modificando algunas cosas, como la necesidad de poner un coordinador de equipo, que lo tuvimos que hacer porque también es como que, a ver, cuando habla acá de la transferencia, que también nos sirvió para pensar cómo hacemos uso de la transferencia nosotros como equipo, transferencia pensada como fenómeno universal, no solamente el dispositivo psicoanalítico. Pero digo, ¿qué pasa cuando hacemos uso de ella? No sé, pusimos una figura de coordinador por cada equipo y ahí vemos también la singularidad de cada familia, cómo se comunica y qué relación tiene con este coordinador. Porque muchas familias hacen transferencia directa con las terapeutas, pero hay otras que necesitan como hablar con el coordinador, preguntarle qué pasó con la obra social, o este terapeuta me gustaría que lo cambies. Entonces queda en un lugar como más externo, entre comillas, podríamos decir. Pero bueno, no todos los tratamientos nos pasa lo mismo. Algunos son más protagonistas los coordinadores y en otros no, porque también tenemos una lectura de la transferencia ahí que nos preguntamos, bueno, ¿qué hay detrás de ese armado vincular con la familia, no? O pensábamos como, no sé, a veces uno dice, che, tiene más transferencia con tal terapeuta que con otro. Bueno, anda vos a hacer esta intervención que capaz te escucha de otra manera. Siempre como usándola y evitando gozar de ella, como hace acá bien la transferencia.
A ver, hay una pregunta. Ahí tomo la pregunta así de Patrick, que dice si la transferencia es un concepto que nos atraviesa a todos y todas los que estamos ahí en el equipo. ¿Querés vos, Romy? O Sí, a ver, el concepto de transferencia está, el tema es cuando nosotros lo podemos poner en palabras y nos empezamos a preguntar de eso. Cuando encontramos algún obstáculo ahí, eso nos hace pregunta y ahí capaz se le puede poner más palabra a la transferencia, porque también hay que pensar que somos, o sea, somos un equipo diverso, de distintas disciplinas con distinta formación, entonces también entre nosotros nos ayudamos a pensar eso. Bueno, ¿qué te está pasando con esta madre? No sé, ¿querés que intervenga otra persona? ¿Los coordinadores? ¿Vamos un nivel más? A ver si en ese sentido como que circula. Y Sí, sí, por ahí, bueno, y lo hemos ido trabajando también bastante en el sentido este más general, porque está bueno esa distinción que hace el texto de cómo se hace uso en los distintos espacios también de esta transferencia, pero sobre todo en entender esto del lugar que cada uno ocupa en determinado tratamiento, ¿no? Quizás no es el mismo uso que después se le va a dar en un encuadre más de psicología que en los otros, pero sí, cuando estamos frente a una familia, cuál es el lugar que ocupa ese coordinador en relación a lo que transfiere, digamos, la familia o el consultante. Pero sí es algo que lo hemos tenido que ir trabajando y también construyendo por estos distintos recorridos también de cada profesional. Sí, que algún profesional siente como que pasa algo más a nivel personal y bueno, y es como pensarlo entre todos y ayudar ahí a decir, bueno, esto no es personal, es el lugar que estás ocupando. No se trata de vos como persona y correr un poco de ahí. Sí, quizás sumo que en esto de la complementariedad de justamente de disciplinas y de saberes, a veces en reuniones de equipo, por ahí son los psicólogos, por ahí digo, algún musicoterapeuta que pone como más luz y más foco en esto, y que permite eso, lo que decía Romy un poco, ¿no? Verlo con más claridad. Si bien todos sabemos que existen, nos pasa que hay familias donde uno lo ve como con más claridad, porque es una transferencia depositada de una manera o más masiva o más fuerte hacia un terapeuta, y en otros casos por ahí está como más repartida, ¿no? Entonces, por ahí, digamos que se pone en juego de otra manera. Pero sí me parece que formó parte también de este proceso de hacer equipo, o en lo personal por lo menos, cómo entender esta transferencia, ¿no? Como parte del tratamiento también. sí, además, perdón, pensaba esto, ¿no? El concepto de transferencia, de dónde viene y cómo lo usamos. Por ahí uno piensa, bueno, pero la pediatra, los médicos, ¿cómo lo piensan? ¿Desde qué lugar se posicionan frente a esto, no? Y esto es lo rico como justamente de la interdisciplina y de la comunicación interna del equipo, ¿no? Porque muchas veces ellos lo están leyendo, pero no con esa terminología, entonces nosotros, como decía Isa, ¿no? Decimos, bueno, lo que está pasando es esto, ¿no? O sea, hay una transferencia instalada hacia vos como pediatra que hoy, bueno, ¿no? Y lo construimos, y en esa construcción, ¿no? Hoy se va dando de otra manera el circular, ¿no? De justamente de esto, ¿no? De cierta terminología, de los conceptos que hoy compartimos y que pensamos, y que siguen en constante circulación y transformación, ¿no? Me parece como muy interesante esta cuestión que casi siempre queda como escondida detrás del caso, ¿no? Del caso entre comillas, que es el sentir de cada uno como terapeuta, ¿no? ¿Qué nos pasa como personas? Como que son situaciones que habitualmente quedan soslayadas en las reuniones de equipo en favor de cierta objetividad para pensar el caso y no comprometer entonces los afectos personales o los miedos personales o los interrogantes personales o los no saberes, ¿no? Personales, digo, como que todo eso la mayoría de las veces queda soslayado, ¿no? Con una cuestión de falso self, de que todos tenemos que saber mucho. Entonces, esta cuestión de la transferencia me parece que abre un poco el juego, ¿no? Es un concepto que abre un poco el juego a poder pensar, tal cual esta pregunta que decían, ¿qué te está pasando con esta mamá? ¿No? Y es una pregunta que puede ser muy incómoda, pero a la vez es una
súper apertura a la profundidad de cualquier abordaje, ¿no? Poder pensarse en relación singular, histórica, situada con el otro consultante, mamá, niño, padre, lo que fuera, ¿no? Digo, colega, ¿no? ¿Qué te está pasando con tal colega, ¿no? Que tal vez está haciendo algo que no acordás. Entonces, digo, esta cuestión de pensar en términos de lo transferencial nos da como esa oportunidad, ¿no? Desde un lugar más formal, si se quiere, de hacernos esta pregunta, ¿no? De qué nos está pasando en el vínculo con el otro, en dónde sentimos que le somos útiles o que no, o que vamos en una dirección que realmente está abriendo la oportunidad de repensarse, ¿no? De encontrar nuevas alternativas, de abrir caminos a la creatividad. Digo, sin ese tipo de preguntas como que nos generan cierta incomodidad, ¿no? Los procesos se vuelven súper acartonados, y realmente no nos permiten ser creativos en los abordajes. Para poder ser creativos tenemos que hacernos preguntas incómodas, creo yo. Mi pregunta es eso, ¿se hacen preguntas incómodas ustedes como equipo? Sí, algunos más que otros. Eso iba a decir Seguro que yo, somos algunos los generan preguntones. preguntas más incómodas que otros. Los Pero en musicoterapeutas general son lo especialistas intentamos. en las preguntas incómodas. Lo intentamos igual, todo el tiempo. No, igual pensaba recién en esto cuando vos hablabas de esto, ¿no? ¿Qué te pasa con esta mamá? ¿Qué te pasa con este colega? Muchas veces nosotros, además de que cada equipo tiene su coordinador, como decimos, cada área tiene su coordinador y todos los meses hacemos también como el pasaje clínico de todos los pacientes, por ejemplo, de psicopedagogía, bueno. Entonces, también hay como distintas miradas, ¿no? Porque por un lado, cuando hablamos de una reunión de equipo, estamos hablando de ese paciente, ¿no? Y la mirada hacia ese paciente, y cuando estamos hablando de la disciplina, es puntualmente de cosas de la disciplina y de todos los pacientes, de todas las familias, digo algo que nosotros también motivamos a los terapeutas a preguntarse, ¿no? Es a veces qué te está pasando con este paciente puntual, ¿no? Porque a veces se ve en la dinámica, en cosas que traen, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió esta intervención? Como a vos, ¿qué te pasó ahí, ¿no? Y a veces, o también la humildad de decir, che, yo este paciente no, eso, no hicimos vínculo, no puedo, no es el estilo de paciente que a mí me gusta, con este diagnóstico se me es muy difícil trabajar, no se me ocurren intervenciones, ¿no? Entonces, a ver, desde dónde podemos ayudar como coordinadores y desde dónde también decir, bueno, quizás también hay que saber cuál es nuestro límite profesional, ya sea por algo profesional, personal, lo que sea, pero reconocerlo justamente porque esto que decían, ¿no? Lo ideal es pensar en el paciente y si yo sé que tengo un límite, también poder ponerlo ahí, ¿no? Y decir, che, quizás este paciente lo tengo que derivar o quizás necesito más ayuda con este porque, no sé, me trabé, no sé qué hacer, no sé por dónde ir, esta creatividad, ¿no? Que vos decías, Patri. Y pienso también en esto de, digo, cuanto uno más va avanzando en la clínica, más quiere llegar a este saber, ¿no? Digo, más quiero saber. Y digo, y sin querer estas preguntas que vos decís, Patri, en donde uno dice, bueno, las digo así, ¿no? Como me salen, exponiendo estas partes que uno no sabe, generan respuestas muy potentes, ¿no? Digo, y esas respuestas que generan para mí mueven el tratamiento, digamos. Ya en el solo hecho de abrirlas, me parece que algo ahí mueve entre el paciente y el terapeuta, ¿no? Solo por pensarlas incluso, digo. Entonces, digo, lo importante de eso, o sea, de animarse a ese no saber y decir, bueno, digo, la humildad de decir, no tengo ni idea, ¿por dónde voy? Alguien que me diga, ¿no? Me parece que las respuestas ahí son como súper significativas y porque también tienen que ver con, para mí, en la persona, con los procesos más vinculares también, ¿no? O sea, con qué circula ahí entre el paciente y el terapeuta, entre la familia y el terapeuta también. Me parece súper rico de pensar. Y es Y tal tiene cual que ver, dijiste, perdón, también con estos puntos ciegos, ¿no? Digo, estos puntos ciegos de cada uno también. Dale, dale. No, no, que esto me quedé pensando en lo de la pregunta incómoda, que es algo que también hablamos un montón a raíz del texto, y es tal cual, que además obviamente a la cabeza se nos vienen miles de ejemplos y casos que nos fueron pasando,
pero creo que es súper rico y también se pone en juego mucho lo que es también el ego profesional, ¿no? De decir, bueno, claro, puede ser que no pueda, ahí está lo personal de cada uno, decir, che, ¿por qué me dijeron esto? Yo no puedo, no soy yo, ¿no? Como ahí la rama más sí nos ayudan mucho más a sacarlo de nuestra persona, pero ese ejercicio también, el trabajo interdisciplinario lo ayuda muchísimo. Y bueno, y confiar obviamente en la mirada del otro, ¿no? Que es súper rico. Me gustó este silencio. Me parece que era necesario, ¿no? También un silencio, una pausa, ¿no? Una detención. Y en todo caso, aquellos que no son del equipo, ¿no? Pueden formular preguntas, traer el texto. Yo quería agregar una cosita. Hola Patri, hola a todos. Yo trabajo en ESIAT y justo hasta la veía a Isa hablando. Atendemos juntas un paciente, o sea, es un caso de trabajo de interdisciplina, psicomotricidad y musicoterapia, y muchas veces esto que decía Isa de poder hacer la pregunta incómoda, yo le digo, de poder hablar en castellano, ¿no? Como mandarnos audios después de sesión, poder decirnos en modo nuestro, me pasó esto, ¿no? Como la honestidad de contarnos por fuera de cualquier formalismo teórico, de cualquier, como la necesidad de, che, hoy me pasó esto, bueno, anotémoslo, ¿qué hacemos? Pensar imagen, ¿viste? Como a partir de lo que realmente nos pasa, poder después pensar estrategias de intervención y cada una desde su disciplina, pero solemos llamarlo como hablemos en castellano. ¿Qué pasó cuando, no? Nada, me gustaba esa metáfora porque me parece que esta honestidad también desde la incomodidad abre a pensar estrategias de intervención. Eso. Sí, lo iba a nombrar, pero no quería ahí como seguir abriendo. Pero es así, es como nada, desde las resonancias propias, ¿no? Que en definitiva es desde ahí donde partimos siempre, con la Sí, teoría de un lado y lo propio que resuena del otro. sí, quería sumar algo, quiero tomar la palabra de Guada que dijiste, humildad y honestidad de cada profesional, ¿no? En su disciplina y a la hora de estar con un paciente, ¿no? Dentro del área por ahí de psicología y más desde a veces, sí, de psicología en general, no voy a decir solo psicoanálisis, ¿no? Uno se encuentra con profesionales o colegas que se plantan desde el saber, ¿no? Y quizás a veces deja un poco ese saber totalitario que venimos hablando y no se deja espacio a la escucha, a lo que nos interpela, esto que decías, que nos pasa honestamente con el paciente y tener la humildad de reconocer esos límites que también creo que nombraba Delphi, ¿no? Y en equipo y en interdisciplina y en poder intercambiar con todos, eso se juega muchísimo. Y creo que acá en este equipo, desde los orígenes, eso está como de base también. Y por eso se nota, creo. Sí, creo que algo importante cuando hablamos de, o leíamos en el texto y reconocíamos esto de los obstáculos, los problemas, la pregunta como motor para los objetivos de tratamiento, creo que tiene que ver con una mirada de ese límite como algo enriquecedor, ¿no? No desde la falta o desde la ausencia o eso, desde no soy buen terapeuta, sí tengo estos límites o si me falta esto, sino justamente buscar la integralidad en el otro para crecer y para enriquecernos, ¿no? Como, bueno, si esto yo no puedo y el otro sí, y volviendo a esto quizás que decía Constanza, ¿no? Donde la mirada está en el paciente, entonces uno se puede correr y también trabajando, bueno, con este equipo que nos vamos conociendo, que promulgamos mucho el intercambio y la comunicación,
esto de sentirse tranquilo, porque bueno, yo desde mi lugar no lo veo porque no puedo o porque hasta acá llegó mi tratamiento, pero sé que lo dejo en manos de otro, ¿no? Que tiene esta misma mirada, que puede trabajar estos objetivos desde este lugar, como que eso también es bueno en el sentido de cuando uno conoce lo que hace el otro y cómo trabaja y cómo mira, puede también derivar con otra tranquilidad, ¿no? Y decir, bueno, no es que el paciente ya está, se fue de acá, sino que, bueno, o sigue en ESIAD o está recibiendo lo que necesita. Sí, o esto también de que fluye como la interconsulta entre nosotros. Che, me pasó esto, ¿qué te parece? Como esas cosas de que hablamos hasta de pasillo a veces, cuando alguien está entre medio y que enriquecen un montón. ¿A vos qué te parece? Aunque no sea un paciente que vas a derivar a otra área, pero sí como compartir en eso, esos saberes distintos. ¿Qué ocurre? Mi pregunta es, cuando se da un equipo tan integrado, hice la pregunta, pero justo se me cortó la señal. ¿Qué pasa con los no? Con la no coincidencia, en la diferencia de abordaje o en la diferencia de estrategias, ¿no? Lo llevo a este equipo porque me ha ocurrido en equipos de trabajo que tienen abordajes muy diferentes o líneas diferentes y miradas a veces hasta opuestas ante un mismo sujeto. ¿Qué sucede allí, no? Con el equipo, con esas personas que están trabajando con este paciente, donde las miradas a veces son muy opuestas. Me pasó con un profesional muy conductista, muy ortodoxo en su abordaje con un niño, y, y bueno, no podía ver más allá de su estructura, que a él le funcionaba. Pero, ¿qué pasa en el equipo cuando hay este quiebre, ¿no? ¿Y dónde queda el paciente con estos abordajes disonantes? No sé si les ha ocurrido en su equipo en algún momento de tener contradicciones o miradas opuestas, si pudieron llegar a integrar o no, o cada uno abordó desde su lugar y qué ocurrió. ¿Sí, vos ibas a hablar? Sí, Sí, dale. dale. No, pensaba, la realidad es que, digamos, interequipo, ¿no? Nosotros hoy vamos como creando también, ¿no? Esto de la mirada, ¿no? Compartida. Justo el otro día que nos juntamos y pudimos charlar más sobre esto, pensábamos esta situación, ¿no? Si realmente alguien tiene una línea teórica muy contrapuesta, no es compatible en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros tenemos una concepción de sujeta compartida, ¿no? Ciertos métodos y prácticas, si bien son específicos y propios de cada disciplina, ¿no? Pero esa mirada, ¿no? Está puesta desde un lugar común. Pero perdón, eso fue además la base que nos llevó a unirnos para empezar a crear SIAD, ¿no? Esa mirada de sujeto que teníamos. Creo que esa fue, ahí nos dijimos, tenemos la misma sintonía, ¿no? En esa mirada de sujeto. Creo que más nos pasa esto que vos decís, Constanza, cuando en el caso de TO nos pasa mucho que por ahí hay pacientes que vienen a hacer solo TO y el resto de las terapias las tiene por fuera. Ahí nos damos cuenta del valor que tiene de tener todas las terapias en el mismo lugar, con una misma mirada, sea la que comparto o no comparto, ¿no? Pero ahí donde más nos cuesta y claramente nos damos cuenta que el trabajo, no hay trabajo en equipo o muy escaso cuesta y nos cuesta verle los frutos, ¿no? Como lo vemos cuando el paciente viene a hacer todas las terapias dentro de nuestro equipo. Yo quería sumar algo ahí a lo que dice, perdón, Patri. No, sumar esto en relación a que sí, que hay como, esto también lo pensamos, la noción de sujeto es como ese marco amplio, digamos, que permite también
cierto intercambio, y dentro de esos bordes, digamos, también se dan momentos en donde en determinado caso quizás hay direcciones de intervenciones que no coinciden, pero no en el punto en el que unas miradas tan contrapuestas como pueden ser una construcción del sujeto desde una perspectiva psicodinámica con un TCC ultra ortodoxo, digamos, que a veces es más difícil quizás acercar posiciones porque determinadas teorías habilitan cosas que se ven y otras que no se pueden leer. Pero bueno, ahí sí está mucho esto de la discusión de, bueno, de quizás podemos tomar esta dirección o no, o bueno, o se trata de integrar también ahí el discurso de todas las disciplinas que están ahí interviniendo, de todos los terapeutas o de cómo se va viendo. O sea que en realidad muchas veces hay diferencias dentro de este marco que logran a veces ser resueltas, otras veces quedan ahí y se continúan trabajando, se resignifican con cada reunión también, bueno, pero se podría haber hecho esto, existe ese intercambio, pero cambia Sí, en esto, es clave esto de la mirada, con esto cierro y ahí dejo, de esto de la noción de sujeto. Muchas veces esto nos ha llevado a, en este proceso de valoración inicial de la admisión que tenemos, también a entender cuáles son los límites de ciertas respuestas que tenemos, que podemos dar en relación a lo que vienen buscando los consultantes, las familias y esto. Hay veces que nos pasa que hay familias que vienen muy atravesadas por esto de la conducta y que buscan realmente ese tipo de tratamiento, y bueno, ahí está también en nosotros decir, mira, esto realmente nosotros no lo tomamos, tenemos equipo al cual derivamos que tiene esta perspectiva, bueno, y ahí también hacemos la derivación, u orientamos en ese sentido. sí, o pensaba entre nosotros cuando a veces decimos, bueno, qué terapias puede hacer, y cuando tenemos todo ese armado también hay como discusiones internas que las solemos van encantando, a veces uno ve los chats y es como, bueno, ¿vos qué te parece? Bueno, pero no, mejor, y como que después hay algo que se resuelve y nos ponemos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Pero sí estas diferencias están, pero las tratamos como siempre de discutir y hacernos preguntas entre nosotros de, bueno, pero ¿por qué? ¿Y a vos por qué? Y tratamos de justificar ahí en este ida y vuelta y se terminan resolviendo. Sí, mucho, perdón, se resignifica en la clínica, ¿no? Porque digo, uno, bueno, vos tenés esta mirada, nosotros otra, bueno, vamos por este camino, decidimos ir por este camino, ¿no? Y en el mismo tratamiento va resignificando, che, ¿viste esto que habíamos visto al principio? Venimos bien, ¿no? Y tenías razón, va a necesitar psicomotricidad, por ejemplo, ¿no? Como digo, y esto es también lo rico, ¿no? De irnos rearmando. Sí, como Sí. pensarlo como proceso y dinámico. Y no, y Claro, también y nos pasa, perdón, que algunos pacientes hacen, por ejemplo, algunas terapias en otros equipos, y por ejemplo nos pasó en un caso, y musicoterapia y psicomotricidad en el nuestro, ¿no? Y equipos con miradas bastante distintas, o sea, dándole a los padres manuales para leer de cómo abordar a su hijo, ¿no? Sin tener reuniones y demás. Y también un poco pasa que al ver la manera en la que las terapias, digamos, por lo menos en nuestro caso, se comunican, digamos, y generan un efecto, a veces también pasa que terminan pidiendo más terapias, digamos, en ESIAT y dejan estos otros sin que nosotros tengamos que intervenir o decir directamente, ¿no? Porque en ese sentido respetamos lo que la familia elige, pero después termina pasando que por ahí terminan eligiendo y terminan, digamos, haciendo todo directamente en ESIAT. Pero sí nos pasa de tener que compartir y bueno, y dialogar con otros profesionales de otras miradas, eso está, digamos, en algunos de los casos también. bueno, mil disculpas que les interrumpa. Me parece que se van abriendo conforme ustedes van desarrollando su proceso de trabajo, se van abriendo nuevas preguntas. Yo me quedo con varias preguntas que me gustaría hacerles porque me parece que son preguntas que circulan todo el tiempo, como por ejemplo, ¿cuántos tratamientos puede hacer un niño a la vez? ¿No? Me parece que es una pregunta que siempre suele surgir en espacios de covisión y también adentro de la facultad, ¿no? Y me parece que lo pueda responder un equipo tan numeroso como el de ustedes sería muy lindo. Creo que nos queda también como
como profundizar algo, ¿no? En relación a la transferencia, como que me parece que es un tema que sería muy interesante seguirlo conversando, y se me está pasando por la cabeza decirles si no quieren volver a formar parte del ciclo en otro mes, como para seguir conversando, pero la realidad es que si nos vamos cerrando, en este momento de a poquito se va a ir yendo la gente y queremos ser muy respetuosos de los horarios que decimos que manejamos, y yo les dije, y cuarto, esto va teniendo su cierre. Con lo cual les pediría a cada uno de los que está aquí presente que si tienen ganas, utilicemos 2 minutos el chat para dejar alguna pregunta planteada o para hacer algún comentario o para despedirse o para mandar un mensaje de apoyo o una diferencia, porque bueno, como decíamos al principio, ¿no? Este espacio se generó para tratar de sostener el encuentro en la reflexión, el encuentro en la complementariedad, el encuentro en la disciplina, musicoterapia y con otras disciplinas, y queremos que siga vivo, ¿no? Que siga vivo y transformándose en la medida en que, como decían ustedes, ¿no? Con autenticidad, con compromiso, con entusiasmo, podamos seguir pensando juntas y juntos en esto que nos convoca, ¿no? Que es acompañar a las personas a que la vida sea un poco más feliz, con todos los obstáculos que eso conlleva, ¿no? Y que sabemos. Así que, bien, esta reunión va a quedar grabada para que otros y otras puedan escucharlos. Gracias por haber entrado. Estamos acá atentos a que están escribiendo en el chat y lo vamos a copiar y si están de acuerdo en venir otra vez más, les tomamos la palabra, que vuelvan. Siempre, por supuesto. Claro, después de echarlo en reunión de equipo con el resto, pero... Lo van a conversar entre ustedes. Ok. No sé si hay alguien que no tomó la palabra en toda la reunión. Este es el momento, alguien que no haya hablado en toda la reunión y que tenga ganas de decir algo, este es el momento de decirlo, porque nos vamos a despedir. Ay, bueno, yo hablo. Bien, Luque, vamos. Estaba escribiendo en el chat, pero no voy a escribir entonces. Voy a borrar lo que estaba escribiendo. No, porque les estaba escribiendo. Hola, Qué Luque. lindo ver tantas caras conocidas. Fuimos compañeras, cursamos juntos varias materias con Manu y Pía. Un poco lo sigo por las redes y nada, qué lindo el trabajo en equipo con la confianza que muestran tener. Sin duda, pensaba que en ese reconocer las limitaciones, que aparentemente es como se van acompañando, ¿no? Desde las fortalezas y las debilidades, sí es un punto de partida para fortalecerse cada uno en eso que sí se siente fuerte y seguro y capaz, y como pez en el agua, digamos. Justo Patri dijo lo de las terapias, las multiterapias en la atención a niños, y bueno, mientras que se escuchaba venía pensando mucho en eso y no llegué a preguntarles cómo pensaban, ¿no? Está la multiterapia en simultáneo en la atención de niños, porque bueno, por lo que iba pescando, tienen pacientes que realizan varias terapias en el SIAT al mismo tiempo, así que la dejo ahí como abierta y bueno, Miren gracias. todas las preguntas que están apareciendo, ¿no? La cuestión de la coterapia, si trabajan en coterapia, bueno, la cuestión de la transferencia que insiste, bueno, me parece que abrieron como muchas puntas, así que desde ya obvio que les agradecemos el compromiso y la seriedad con que tomaron este encuentro. También nos quedó un poco por fuera, ¿no? El lugar de las técnicas expresivas, que ahí hay varias, ¿no? Que musicoterapia, que TO, que psicomotricidad, que fono, ¿no? Me parece que todo lo expresivo no nos alcanzó el tiempo para llegar ahí. Y sería como muy valioso también trabajar algo de esto, ¿no? ¿Qué pasa con lo sonoro y los dibujos y las canciones y los modelados, ¿no? Y las cuestiones que tienen que ver con lo estético adentro de los tratamientos. Bueno,
Gracias, gracias y más gracias. Hablamos a ver la posibilidad de un próximo encuentro, si les parece, y desde ya les agradecemos a todas las personas que hoy entraron a este Zoom que pretende ser eso, ¿no? Un lugar accesible de intercambio y de aprendizaje. Así que, ¿vieron la música de la cortina con la que nos vamos a despedir? Encuentro de Manu. Vos sabés que fue interesante cuando vos compartiste esto y lo compartimos al resto del equipo, la dimensión sonora de esta diversidad en cuanto a los animales, cómo impactó en el resto de las disciplinas también en ese... Che, eso lo eligieron a propósito, ¿cómo fue esa cortina? Sí, por supuesto. Más vale que sí, les decía yo, están ahí, así fue, o sea que tuvo su impacto también eso y tiene que ver con por ahí esto, de después profundizar también. Sí queríamos que fuera lo estético. Convención desde las entrañas, así que bueno, nos despedimos escuchando un poquito de esa música que elegimos, si podés Nahuel, y con esta música nos despedimos hasta la próxima, que va a ser a mediados de junio nuestro próximo encuentro, así que gracias a todos y a ver si la música aparece en este cierre. Ahí va. Animales peligrosos, elefantes ambiciosos, todos se hunden en la noche. Invasores religiosos, ancestrales, mentirosos, todos se hunden en la noche. Oh, mi amor, todo el mundo sale del agua y tal vez sabio es el que riega una pequeña flor. Nunca te traiciones, sigue tu camino, mírate al espejo donde nadie mira, date media vuelta antes del fracaso, aprieta los dientes, cambia tu destino. Inmortales, calabozos, festivales vergonzosos, todos se hunden en la noche. Gracias, Cora, bienvenida, querida. Nos encontramos, me tengo que ir porque me está esperando la pizza. Gracias, Nahuel. Chao, nos vemos. Besitos, gracias, chao.